Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 30 de julio del año 2025. Vamos a dar inicio al estudio de esta reunión. Iniciaremos con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Aparta también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si uno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro Dimensiones de la Verdad, Medium, de Valdo Pereira Franco, dictado por el Espíritu Juana de Ángeles. Hoy nos toca la página 108, título Produce tú. Manos vacías de hechos y corazón llena de congoja, manos que dejaron paralizadas por falta de acción en el pórtico de los deberes y corazón que se convirtió en receptáculo de disgustos. Visión acostumbrada a paisajes tristes y pensamientos vencidos por el vocerío de las lamentaciones. Parcela de la existencia transformada en una de las sombras donde se amparan los adversarios útiles más vigorosos, prontos para la agresión indebida. Oscurecido por dudas atroces, no te atreves a avanzar deteniendo los pasos en la aduana de las tentativas que no se concretan. Y esperabas mucho, dices, de la doctrina espírita, en cuyo seno buscaste abrigo. Después de los primeros contactos se apagaron las fulguraciones festivas que estimulaste, revigorizando los antiguos paneles mentales. Constataste, casi alegre, aunque inconsciente, que los comensales del banquete espiritista eran hombres comunes, espíritus enfermos como tú mismo, tienen problemas, sufren, cometen errores. Deseabas engañosa revelación apoyada a los postulados del mínimo esfuerzo y creías que los espíritus, vistiendo los tejidos de la angelitud, cultivaban la negligencia, los títulos de merecimiento y esfuerzo, y te candidataste a triunfos íntimos sin la contribución del sacrificio y el cómputo de las probaciones. Te dices entonces amargado, como si la linfa de la confianza se hubiera tornado en manantial de hiel a correr continuamente. Contempla los obstáculos detenido, hambriento y con asco, cual si enfrentases entre meses exquisitos en descomposición sobre una mesa dominada por humores pestilentos. Y te niegas a proseguir, permaneciendo sin embargo con las manos vacías. Examina el antiguo sitio feliz, hoy abandonado. Manantiales cantantes yacen dominados por cieno pútrido. Árboles vetustos, vencidos por parásitos voraces, suelo gentil y fértil cubierto por la cizaña, y espineros flores coloridas, ensombrecidas por arbustos perniciosos, humedad, amparando a reptiles ponzoñosos y ofidios venenosos que se multiplican rápidamente. Pastos desolados y olor de muerte, donde márgenes frescas bordean largos tranquilos. No esperes por la renovación ajena para iniciar tu propia renovación. No solicites la presencia incesante de los espíritus puros en los lugares sombríos donde te acoges. Realiza tu tarea como servidor que no dispone de tiempo para la inoperancia. Desliga el carro de las facilidades y acciona el dínamo de los nobles propósitos para que produzcan acertadamente
Los que se lamentan apenas se quejan. Los que censuran tan solo flagelan. Los que se demoran en el pesimismo vitalizan la decepción, pero los que están construyendo la vida más perfecta actúan en el culto del bien con acierto y devoción. Delante del donativo de la viuda pobre, Jesús reverenció humilde a renunciamiento, exaltando la dádiva mayor, considerando a las vírgenes prudentes, consignó el impositivo de la vigilancia ante el imperativo de la confianza. Exponiendo sobre el haz de varas, conclamó a la unión para el resultado de la fuerza positiva y en toda la buena nueva prescribió el optimismo cultivando la lucha, el trabajo, la obediencia, el respeto y la fraternidad en todo instante e incesantemente, en el más perfecto y noble culto de amor al Padre. Y deseando fijar en las mentes el rumbo seguro para todos los espíritus, respondió al sacerdote que inquiría sobre aquel que sería el prójimo, conforme se verifica en la parábola del buen samaritano. Ve y haz lo mismo. De la misma forma produce tú y no reclames. Antes de la desencarnación, no esperes las señales de la muerte en aproximación para que pienses en los programas ennoblecedores de la vida, que no fueron ejecutados, ni oprimas a los otros a la hora final con las confesiones de alivio de conciencia para que consigas un camino tranquilo en el país del más allá del túnel. Es muy generalizada la creencia de que en el instante de la despedida se disipan amarguras y acedumbres bajo el encantamiento mágico de la desencarnación mediante acuerdos improcedentes. Muchos moribundos que disponen de voz antes del gran coma preparan despedidas y profieren adioses presentando las últimas voluntades con las cuales se vinculan después de la partida a los que tornaron cómplices al atenderlos, alargando la enfermedad en los tejidos útiles del perispíritu y generando delicados procesos de obsesión pertinaz en los que quedaron. Algunos que no pudieron expresar los pensamientos atormentados del lecho de agonías, remuérdense en los arrepentimientos y tartamudean mentalmente lo que desearían haber hecho tardíamente. Sin embargo, otros, ante el mensaje aviso desencarnatorio, se preparan apresuradamente para despejar la mente sombreada de remordimientos, exponiendo los errores en que incidieron y rogando perdón. Mientras tanto, se recupera la salud por impositivo de la continuidad de las luchas en la forma física, retornan a los viejos sitios donde se complacían, recomenzando ávidos el comercio con la locura a que se entregaron. La máquina funciona con eficiencia en cuanto el engranaje se mantiene en armonía. Desarticulada se traba con perjuicio para la producción. Vigorosos cabos sustentan pesos colosales al imperio de la estructura bien elaborada. Debilitados por el uso, pierden su finalidad, amenazando la seguridad. Instrumentos sensibles colaboran eficazmente para elaboraciones nobles. Desequilibrio levemente se tornan dañinos a cualquier cálculo y realización. Todas las piezas del ingenio humano gozan de un periodo hábil de utilidad, después del cual no merecen confianza. Algunos prolongan el plazo previsto, otras reparadas sirven más dilatadamente, sin embargo nunca con el vigor de que disponían al ser producidas. También el cuerpo, también la oportunidad de la reencarnación. Nuestra vida pasa rápidamente, afirma el salmista. Produce pues cuanto puedas durante el tiempo en que puedes. Mañana serán diferentes las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Moviliza la máquina físico-mental bajo el beneplácito de la salud, haciéndolo mejor a tu alcance, retornando de la enfermedad. Serán menores las posibilidades de éxito. Apacigua la conciencia, reparando con el bien los males practicados mientras caminas con los heridos por tu desidia. Resuelve tus dificultades en los días de vigor de la experiencia carnal, evitando transferir para los otros los fracasos en que incurriste
por imprevisión. Aunque te tranquilices aparentemente por transferir la responsabilidad a otro, despertarás luego del viaje como eres, con lo que tienes, como actuaste durante el periodo previsto para tu finalidad por el excelso concesionario. El evangelista Lucas, en el versículo 2 del capítulo 16, narrando la parábola del mayordomo infiel, se refiere al impositivo de dar cuenta de la administración. La vida física es posesión transitoria de la hacienda divina de la que tendrás que dar cuenta. Recuerda que Jesús, el operario incansable, llegando a la hora del encuentro con Dios, no pronunció en la cruz quejas o recriminaciones, lamentos o petitorios, y estando tranquilo por la tarea bien cumplida, entregó el Espíritu a las manos del Padre, serenamente inaugurando, luego con su resurrección gloriosa tras el túmulo, la era nueva del Espíritu inmortal. Vive correcta conducta antes de la desencarnación, porque también tú resucitarás después de la muerte. Estímulo. El estímulo es para el hombre lo que el sol representa para la vida vegetativa: vitalidad. Sin el estímulo noble se entibian muchas construcciones del amor, que fenecen al abandono y a la desolación. La máquina importante que por cualquier deficiencia deja de funcionar no merece ser relegada al desprecio, sino necesita ser reparada. La tierra, cansada de producir, no reclama maldiciones, solicita empero fertilizantes y asistencia. El charco considerado inútil no se mejora con imprecaciones, mientras tanto se renueva con los recursos del drenaje. El equivocado se rectifica bajo el amparo de una buena directriz y se torna necio cuando es herido por la inclemencia general. Quien opera en el bien produce más si es estimulado. Nadie dispensa esta valiosa contribución. Palabras gentiles de incentivo son como gotas de salud. El apóstol Pablo ya preceptuaba, conforme se lee en el versículo 10 del capítulo 5, en la epístola a los Efesios, la aprobación de todo cuanto es agradable a Dios. Utiliza los valiosos recursos de tu lucidez para otorgar estímulos. Ni la palabra vacía del elogio fácilmente rechazable, ni tampoco el silencio helado que puede significar desinterés. Sonríe al mendigo y él se considerará tu hermano. Consiente en aplicar un minuto en una conversación edificante y transformarás en compañeros a los antagonistas. Indaga en un corazón endurecido con la claridad del amor y descubrirás ángulos de su carácter que lo hacen merecedor de consideración. Aguza la percepción para estimular y encontrarás libertad para servir. Estímulo es también auxilio. Aquellos que se equivocaron en las cuestiones relacionadas con la moral o se complacen en la criminalidad por ignorancia o insensatez, están informados por la conciencia cuanto a la propia necesidad. No los atormentes más, convídalos con eficiente llamado, estimulándolos al avance, y muchos seguirán en pos tuyo. Convídalos en... Hay corazones que después de la caída se creen insolventes con relación a los demás. Muchos de los caídos temen a la recepción que los aguarda si intentaran retroceder. Que sea tu boca quien esparza esperanza para ellos. Observa también a los que trabajan, se esfuerzan, luchan y sufren. Esperan de ti en la tarea que se dedicaron algo más que indiferencia o atronante ovación. Dales el estímulo que exprese la dignificación de ellos en tu corazón. En uno de los evangelios apócrifos fue anotado que Jesús, deambulando con los discípulos por los alegres caminos de Galilea, encontró un can muerto, en avanzado grado de descomposición, mientras los amigos se apartaban con asco de la circunstancia comida de los buitres. Él se acercó al cadáver e hizo el siguiente comentario: qué blancos y bellos dientes tenía este can. Estímulos mantienen el cuerpo, estímulos dinamizan y revigorizan el espíritu. En el estercolero
Crecen flores también y en el erial gorjean aves felices. En todas partes siempre hay algo positivo y bello para quien tiene ojos. Si te empeñas en el bien y deseas hacer más beneficios, ofrece gotas de estímulo reconfortante y un halo de simpatía seguirá contigo, envolviéndote en una delicada y noble vibración emanada de aquellos a quien estimulaste, ayudándolos en el momento propicio, de los que se recuperaron cuando se creían perdidos y fueron socorridos por tu diligencia gentil. Socorro siempre. Quien se dispone a agredir verbalmente y a acusar siempre, encuentra panoramas sombríos en todo lugar para vociferar. El malediciente se convierte en un recipiente impuro, cargado de emanaciones deleterias, emanando olores desagradables. Tiene la visión empañada por las tinieblas de la sospecha, el corazón amargado por el clima de la intranquilidad, la mente atormentada por el suplicio de la duda. Elabora conceptos negativos y se torna un arma destructora en la economía de la vida, siempre pronta a disparar dardos venenosos en todas las direcciones. Alimenta sombras con negros pronósticos y arrastra otras mentes a los oscuros pantanos de la aflicción, derramando cual viva y ácido sobre heridas recién abiertas por los estiletes de las probaciones. No disculpa ni se apiada de nadie. Examina con precipitación, saca conclusiones apresuradamente, divulga con desazón. Entre tanto, los cristales de su alma están siempre sucios, y lo que impide que vea claro el sol que brilla y el limpio carácter del prójimo que se mantiene inatacable. Guarda cuidado con el malediciente. Junto a él, elige el silencio y la oración, percatándote de herir y murmurar con sus estímulos. Para preservarte del mal que la ponzoña de las acusaciones indebidas produce, asegura bajo tus pies la tentación de censurar, considerando tus propias limitaciones y deficiencias. Aquel que arde en las llamaradas del error puede estar luchando contra las llamas y desecha el combustible indigno de la observación deprimente. Quien cayó, víctima del carro sin gobierno de la conducta, tal vez esté comandando la máquina mental en desequilibrio desde hace mucho y disculpa las piedras que la impiedad le arroja. El náufrago, agotado en las aguas turbias de la zozobra moral, rechaza la lluvia de hiel que lo sepultará inevitablemente en la profundidad del fracaso. Sin embargo, puedes poner el agua de la compasión en el incendio voraz, extender la mano amiga al accidentado y la tabla de comprensión al abatido. Basta que desees identificar en cada corazón un accidente positivo y varias cualidades morales que él conduce, te sorprenderán. Las regiones del espíritu son inescrutables a los observadores apresurados. Enciende tu lámpara de bondad donde la noche se extienda y convierte los brazos en puente de misericordia, silenciando el reproche, la acusación, la amonestación. Los infelices ya se encuentran ajusticiados por la propia negligencia. Haz tuya la clara faz del mañana, para ellos en nombre del radiante sol del amor. El maestro que se conmovió ante la mujer, sorprendida en adulterio, el cobrador de impuestos renegado, el centurión extranjero fervoroso, la mujer desconocida que lo tocó, el ladrón que le pidió amparo, todos los fracasados e infelices, fue riguroso con los maledicientes de su época, personificados por escribas y fariseos, censurándolos y lamentándolos por las graves responsabilidades de que eran portadores, dilatando las manos y el corazón a todos los malogrados del camino que guardaban comprensión y cariño en la más irrefutable enseñanza de que los que necesitan de auxilio son aquellos que nada tienen. Preocupación y muerte. Vives los dispositivos de la carne en régimen de absoluta sumisión, como si la niebla material que te envuelve no te diluyese al impacto de la muerte. Te entregas a las preocupaciones inmediatas, cual molusco adherido a la roca, como si la existencia física no fuese un breve instante de vida plena, delante de la cual te colocará la muerte. Te inquietas con las opiniones ajenas, sufriendo dolores
no programados, como si los conceptos de los otros pudiesen acompañarte más allá de la muerte. Piensas en el futuro recurriendo a esfuerzos y sacrificios interminables para el día de mañana, sin recordar que él termina aquí para recomenzar después de la muerte. Experimentas angustias que se multiplican en la vestimenta celular, pero amas el cuerpo de tal modo que te negarías si pudieses emprender el viaje de la muerte. Conceptúas al mundo como ingrato y cruel, donde el amor carece de vigor y la bondad no florece. Empero, lo aceptas como si no te liberaste de él al llamado inexorable de la muerte. Programas tareas y ensayas actividades, perdido en el torbellino de vehículo somático, dando a la existencia un colorido falso que se deshace al fragor de la muerte. Muchos imprudentes consideran a los discípulos de la codificación kardeciana como siendo un grupo de personas frustradas en franco desequilibrio mental, porque ellos hablan sobre la muerte, piensan en la muerte, esperan la muerte, cual si no conociesen la vida después de la muerte. Y la verdad es que los espiritistas conocen realmente el continente activo de vida que se prolonga más allá de las vibraciones del deceso carnal. Mensajeros de erraticidad les hablaron de las realidades del post-túmulo, ofreciéndoles meditaciones depuradas sobre los valores legítimos y los imaginarios que acompañan al espíritu en la vida futura. Para tales, el cuerpo, vestimenta temporaria, merece lo que vale, indumentaria que merece respeto y celo, conservación y cuidado, amistad y gratitud. Crecer a través del cuerpo es el lema, en vez de vivir para el cuerpo. El cuerpo es oportunidad, ligación entre la cuna y el túmulo, facultada, entrada y salida de la vida física en el proceso incesante de la evolución. No te atengas a cuestiones pasajeras del domicilio corporal. Unge el corazón del amor y alza la mente a los elevados programas de la vida exuberante, preparándote siempre para la desencarnación, matando lentamente las vanas ambiciones infelices, querellas y secundarios valores. Hilanderos de la inutilidad gastan el tiempo en la roca de la ilusión. Operarios de la actividad recta despiertan con los instrumentos del deber movilizados en las manos. No te dejes consumir. La vida real es la del más allá de la muerte, donde se programan tareas, se ajustan rumbos y se organizan actividades. La erraticidad es la esfera de las causas. Cuando el sublime gobernador de la tierra se corporificó entre los hombres, consideró al trabajo atendiendo a los impositivos de la acción en la comunidad, respetó la indumentaria, sometiéndose a las contingencias de la época, mantuvo amigos en círculos afectivos, atento a la vida en sociedad, aceptó problemas comunes, comprendiendo las limitaciones mentales de los que lo cercaban, mas, sobre todo, se preparó para el servicio de la salvación de los espíritus, entregándose él mismo a los mayores renunciamientos, a los más punzantes dolores, a las más graves aflicciones para, a través de la cruz, en muerte inmerecida, atestar que las fronteras del reino de la alegría perfecta comienzan con las primeras tintas de la madrugada que brilla en la esfera excelsa de la inmortalidad, después de todas las preocupaciones, vencida la muerte. Consideraciones. Gimiendo en el suelo, enterrada, clamaba la pequeñita semilla, ¿qué será de mí? Estrujada en este abismo de sombra y muerte, y habiendo muerto, renació en vetusto árbol que se dilató en sombra protectora, flor perfumada y fruto sabroso en la vasta gleba verdosa y noble. Retorcido en brasa viva, sufriendo entre el martillo y el yunque, murmuraba sin resistencia la lámina de hierro, que me acontece bajo esta tortura, que me aniquila, sin tener en cuenta mis fuerzas, y sometido a la voluntad del metalúrgico, se convirtió en un puente seguro imponente. Picada por la abeja, diligente y operosa, reclamaba a la flor, ¿por qué me roban polen y néctar, candidatándome a la extinción en violenta muerte prematura? Sin embargo, cuando cede, se fecunda y al morir en el asta, revive en la miel que atiende a la colmena feliz más allá.
Estripado de la urna donde se enclaustraba, grita bajo vigorosos golpes el humilde carbón cristalizado, me destruyen conduciéndome a la nada, yo que vengo del polvo de los milenios. En transformaciones interminables, herido, mientras tanto y hábilmente lapidado y engarzado en precioso aderezo, fulge hermoso y valorizado. No olvides el impositivo de la disciplina y del programa de la educación en familia, preparando a los que viven contigo y seguirán la larga vía por donde deambulas. El hogar es un mundo en miniatura, la familia es la sociedad en embrión, el individuo es el protón del átomo social. Cuando el hogar se desarmoniza, la sociedad tambalea, sin la sumisión a los imperativos de respeto al orden y la valorización del carácter, con amplias consideraciones al honor, son inútiles todos los regímenes doctrinarios de esta o aquella filosofía, teniendo como mira un mundo mejor o una sociedad más feliz. Tergiversando el viejo nuevo código de Sinaí, abrazado por el calor de la locura que se propaga, sin freno, llevando por delante aspiraciones superiores y conductas irreprochables, justificando la criminalidad y la degeneración que están en todas partes, el hombre de bien coopera con el desequilibrio y la insania por comodismo y asimilación para despertar más tarde vencido y desesperado. Por esta razón, el cristiano espírita no debe permitirse veleidades y aspiraciones rocambolescas. Lejos de impositivo kardecista, el verdadero espírita es un verdadero cristiano. Como cristiano verdadero, entendemos el hombre que se renueva interiormente cada día, para mejor, plasmando por los actos correctos una mentalidad más elevada en relación a él y en torno de él, viviendo el siglo del áureo poder de Roma, en que el inmediatismo del poder y de la fuerza elegía a sus comandantes, cantados por trovadores de la frivolidad en las galerías del honor transitorio. Jesús llamó a humildes y soñadores corazones que, entre esclavos y gente considerada de mal vivir, aspiraban por una era nueva, y con ellos renovó los conceptos de honor y de valor, conduciendo a varias generaciones por los caminos de la sublimación en un legado de esperanza y consuelo a los que se encuentran aún hoy atados a los sucesos de la mentira y de la ilusión, adorando las pasiones y las vacuidades que luego pasan. ¿Algún comentario? Gracias. Siguiente título, campañas. Bajo los acordes maravillosos del mensaje espírita que atesoras en la mente, despiertas por fin a la vida, deseando promover campañas de ennoblecimiento. Por lo tanto, comienza en la intimidad del hogar a ejercitar el desapego y el renunciamiento. Si lo hicieras, transferirás del ancho campo de la planificación al ideal que abrigas, hacia las rudas y valiosas experiencias de la acción, cultivando el bien en todas las latitudes. Inicialmente, remueve de viejas gavetas los objetos que se constituyen excesos y de las cómodas antiguas retira tejidos y ropas usadas que se gastaron en la inutilidad, ofreciéndoles mejor aplicación. Objetos muertos que conservan valores de dudosa expresión, catalogados como estimados, se transformarían en panes y socorro para cuantos sufren al lado de tu indiferencia. Vajillas y ornamentos cincelados, recordando antepasados queridos, podían tornarse en luz y esperanza para aquellos que acechan del otro lado de la puerta de tu domicilio. Despégate hoy de los haberes antes que se consuman mañana, expresando coherencia con las aspiraciones que vitalizas. Mientras tanto, si deseas traducir mejor los sentimientos que atestiguan tus nuevas concepciones a través de las campañas que promueven, realiza más. Lleva a los otros no solo el tejido usado y gastado, sino también el nuevo, para que tu dádiva signifique algo más que la transferencia de algo sin valor. No tan solo aquello que nos sirve. En verdad, todo cuanto ofrecemos es nuestro. Lo que damos, poseemos,
por mantenerse indestructible dentro de nuestro. Y como las pertenencias de que somos tan solo mayordomos transitorios mudan de manos al impositivo del tiempo y de la muerte, distribuyamos aquello que suponemos poseer a fin de que poseamos realmente. Amplía tus campañas cediendo cuando una contienda negativa amenace tu equilibrio. Olvida cuando seas herido por burlas y ofensas. Dona las difíciles monedas de la gentileza y aparte de las donaciones que entregas al prójimo, ofrécete tú mismo. Inicia la lucha contra el egoísmo, vieja ropa inútil que conservas en el desván del orgullo. Haz una campaña sistemática contra la maledicencia, veneno sutil que disemina muerte y que guardas en los recipientes brillantes de la vanidad. Reacciona contra los celos, compañero miope de la imperfección que mantienes disfrazada. Exila la ira, ácido peligroso que cargas en vasijas trabajadas. Embiste contra la vanidad propia, reina de la ilusión que ocultas jovialmente. Concede al propio espíritu la luz del discernimiento capaz de esclarecerte por dentro, favoreciéndote con la limpieza de los antiguos escondrijos donde vivían colonias de malhechores morales. Muchos hombres fascinados por el ardor del entusiasmo se despojan de haberes temporarios, otorgando utilidades y especias, pero son incapaces de descender de los altos puestos donde se sitúan con su personalidad desvariada, para tornarse más simples, más nobles y mejores. Empeñado en las saludables campañas de auxilio a tu prójimo, ayúdate a ti mismo, imprimiendo internamente el mensaje de sabor inmortal con que los espíritus de luz te convidan desde más allá de las sombras de la muerte, para que surques el océano carnal, libre y tranquilo, como quien nada más posee, tornándose valiosa posesión en las manos de nuestro Padre Celestial. ¿Algún comentario? La luz del discernimiento se mencionaba, que efectivamente tiene que servir para el prójimo y también para uno mismo. Muchas gracias. Siguiente tema es paces. Y él, extendiendo la mano, lo tocó diciendo: quiero estar limpio. Y luego la lepra desapareció de él. Lucas 5:13. Y sucedió que estando en la cama, enfermo de fiebre y disentería, el padre de Publio, que Pablo fue a ver, y habiendo orado, puso sus manos sobre él y lo curó. Actos 28:8. Diversos compañeros de las lides espíritas se quejan cuando el resultado de los pases que se tornan instrumentos habituales se refieren al éxito que obtenían los discípulos de Jesús en las primeras horas de la siembra evangélica y piensan, consternados, que el mundo espiritual ya no se encuentra interesado en la terapia de que el propio Maestro en reiteradas oportunidades hizo uso. Se refieren a personas magnéticamente bien dotadas que obtienen resultados favorables en sus operaciones y se afligen al constatar que por su intermedio la salud no atiende al llamado, ni la paz retorna de inmediato tanto como desearían. Delante de espíritus desencarnados, enfermos y perturbadores, obsesores o infelices, por más que insistan orando con sinceridad indiscutible y gran esfuerzo, no consiguen cosechar las flores del éxito instantáneo, que se hacen tan frecuentes en las exposiciones de los actos de los apóstoles y que son confirmadas en los relatos de la literatura medianímica. Habrían los bienhechores espirituales, indagan, abandonados los propósitos elevados de ayudar por medio del agua fluidificada y del pase curador a aquellos que se encuentran en la indumentaria física. ¿Estarán los procesos de aplicación de los recursos curadores, insisten, de acuerdo con la técnica propicia para los resultados eficaces? Sin embargo, conviene ante todo considerar las disponibilidades morales y espirituales del medium pasista para reflejar acertadamente. No hay duda de que hay hombres especialmente constituidos para los menesteres del servicio curador. Mientras tanto, si no nos dejamos bañar por las claridades del Evangelio y nos disponemos a ayudar
mensajeros laboriosos en nombre del Señor siempre se encuentran deseosos de ayudar y socorrer. La lámina para cortar con facilidad y eficiencia exige un filo apropiado. La intervención quirúrgica, por más simple que sea, para ser coronada de éxito impone cuidados complejos y variados. El recipiente para conservar inalterado el contenido no dispensa los requisitos de la higiene. La fuerza motriz para alcanzar talleres y fábricas reclama conductores apropiados. El agua potable para mantenerse saludable requiere un envase aseado. En lo que se respecta a los pases magnéticos en las tareas de expansión del bien, los deberes del medium socorrista no pueden ser relegados a la esfera secundaria. Si es justo que el pasista cuente con la interferencia de los espíritus excelsos encargados por el divino médico de auxiliar a los hombres en la tierra, no es menos comprensible que estos esperen encontrar en los instrumentos que se dedican a los deberes de auxilio los requisitos mínimos que son indispensables en una tarea de tal importancia. La oración precipitada con que muchos intentan atraer vibraciones saludables en el acto de la asistencia raramente consigue crear un clima psíquico en el agente o en el paciente que sea favorable al éxito del emprendimiento. La simple imposición de manos con el consecuente llamado a las potencias sublimes no quiere significar condición preponderante. Para el ejercicio equilibrado de la mediunidad curativa a través del servicio de paces son exigidos varios requisitos que no pueden ser olvidados. Inalterablemente confianza en el Señor y conducta compatible con la fe adoptada. Serenidad íntima y completa, pasividad a la imposición superior, sintonía con las esferas más altas y hábito de la oración, capacidad de amor al prójimo y abnegación en la extensión de servicio de auxilio, espíritu de humildad y práctica de discernimiento, salud física y mental y meditación en los objetivos superiores de la vida. Después de las malogradas tentativas hechas por los discípulos de expulsión del espíritu inmundo que se posara en un joven lunático, el maestro sin demoras reprendió al desencarnado y libertó al enfermo. Y como los compañeros le indagasen el porqué de su propio fracaso, el Señor, luego de hablarles de falta de fe, afirmó sereno: esta casta de espíritus no se expulsa sino por la oración y por el ayuno. Tal oración considerámosla como la comunión constante con Dios, de la cual surge el ayuno a los actos que degradan el espíritu y envilecen el carácter. Así procediendo, no habrá dudas. Los resultados en la aplicación de los pases serán saludables e inmediatos. ¿Algún comentario? Aquí estaba mencionándose la serenidad, que es importante porque estando sereno se puede tener paz, puede tener tranquilidad. Una buena manera de estarle dando el amor al prójimo. También se mencionaba el discernimiento y efectivamente al estar con serenidad se tiene un mejor discernimiento. Sí. Muchas gracias. Conflictos. Frente a los tormentos que te afligen íntimamente, considerando las sucesivas caídas de aquellos que suponían libres de las tentaciones, sientes que te doblega pesado fardo amenazando tus mejores anhelos. Ante la loca carrera de los que se arrojan voraces al plato de los placeres condimentados con la liviandad, experimentas una angustia sin par atormentándote interiormente, considerando el aplauso que atruena cuando pasan aquellos que dilapidan el patrimonio ajeno. Te recoges a la intimidad amarga conjeturando sobre la nulidad de tus esfuerzos por aferrarte a la honradez. Delante de los que se agigantan en el concepto de todos por medios poco recomendables, sufres el acicate de la soledad que te sigue en la práctica de la rectitud. En todo lugar encuentras desunión y constatas la benevolencia de todos para con los que cayeron moralmente y se levantan en la balanza financiera. Verificas desalentado que tus mejores esfuerzos son recibidos con sarcasmo y comparando las luchas que sufriste con las victorias fáciles de los que siguen en la multitud sin esfuerzo. Acumulas en lo íntimo de tu alma
el vigoroso desaliento que parece aniquilarte, conflictos en todas partes, conflictos en los paneles del espíritu, inquietándote, burlándose de tus aspiraciones. Sin embargo, levanta los ojos y sigue la dirección de la luz. Desembaraza los pies del tormento, de la duda, y dispersa las tinieblas envolventes, avanzando con seguridad. Muchos de los que te parecen felices en verdad no lo son. Desconoces el tributo oculto que pagan en monedas de continuado esfuerzo para mantener la copa de la apariencia completa de las frivolidades de la ilusión. Algunos escuchan los discretos llamados del bien y no se pueden desprender de los compromisos en que se enmarañaron y sufren. Otros sufren por conocerse como son. El país de cada espíritu es región difícil para aventureros que desean conquistarlos. Cada ser es lo que vive íntimamente. Por ese motivo, la descarnación es un viaje inevitable hacia el tribunal de la conciencia, y la revelación espírita, a través de la mediunidad, presenta dramas y personajes que parecen emerger de las páginas más ricas de la ficción literaria. No te preocupes, pues, con los que transitan en el poder y en el triunfo aparente, sino cuando seas llamado a ayudarlos. Recobra la serenidad y aprende la lección del tiempo precioso. Trabaja y sirve sin desaliento, armonizando deseos y aspiraciones al mensaje espírita cristiano, continuando fortalecido por el camino del deber que abrazas. La estrella que fulge en el empíreo en tus ojos, deslumbrados posiblemente, ya desapareció. Pequeño error de cálculo hace deslumbrarse potentes estructuras. Insignificante partícula de hollín encierra armoniosa y perfecta simetría, expresando la sapiencia del Creador. Valoriza el bien que puedas hacer y hazlo cuanto y cuando puedas hacerlo. Los seres humanos son experiencias en el laboratorio de la evolución. No te detengas en ellas, examinándolas, comparándolas, deseándolas. Con afabilidad y dulzura, Jesús atendió a cuantos lo buscaron, conviviendo entre los humildes y sufrientes, sin olvidar a los que vivían en la opulencia y la fortuna. A Simón bendijo los saberes y la generosidad. A Pilatos, con seguridad, indicó al Padre Celeste como respuesta al enigma de la verdad. A Juana de Cusa le aconsejó los deberes de esposa y madre. Al centurión lo favoreció con la salud para el siervo enfermo, pero no se detuvo con ninguno de los transeúntes del camino. Atendió a los deberes que le competían y silenciosamente abrazó la cruz del abandono y sufrimiento. Mientras el mundo entero se demoraba en la búsqueda de la gloria efímera del poder para elevarse a la grandeza celeste, desde donde nos ayuda y sigue hasta hoy, sin conflictos ni aflicciones. ¿Algún comentario? Caridad y doctrina espírita. Allan Kardec, después de profundizar la meditación en torno a las enseñanzas de los espíritus superiores que se apoyaban en las claras lecciones del Evangelio, concluyó con sabiduría que fuera de la caridad no hay salvación, donde inició a una nueva concepción religiosa. Es justo, pues, que delante del hambriento se aplique la máxima sublime, dilatando el pan generoso. Ante el desnudo se amplía la bondad, ofreciendo tejidos y abrigo para guardar su desnudez. Frente al enfermo se agiganta la prodigalidad, brindando el remedio apropiado. Encontrando un corazón atormentado por la dificultad, se extiende el curso de los sentimientos y se manifiestan los medios de que solucionen el problema. Junto al que llora se abra el alma y escucha la razón de las lágrimas, donando los recursos capaces de detenerlas. Delante de la orfandad, al desamparo, se convierte al hogar en refugio que abrigue, reverenciando la excelente virtud. Ante la viudez o la miseria, vestida de vergüenza, se abra la cartera amiga, facultando alegrías y reconforte. En cualquier situación del camino por donde marches, cantando la melodía del espiritismo que te renovó la mente y consoló tu corazón, ayuda distendiendo la prodigalidad en homenaje al ángel Caridad. También prescribió el codificador del espiritismo, tras depuradas elucubraciones: fe legítima solo es la que puede enfrentar la razón frente a frente en todas las épocas de la humanidad.
La caridad tiene régimen de urgencia, pero también el esclarecimiento a su lado tiene tarea de prioridad, funcionando como combustible de sustentación. Pan al hambriento como deber inmediato y luz de la enseñanza espírita para que la angustia del hambre sea anulada por el servicio dignificante. Tejidos al cuerpo adherido como tarea impostergable, mientras tanto, orientación espírita para abrigar en el alma la esperanza, librándola definitivamente del frío. Medicamento al cuerpo enfermo como recurso urgente, sin embargo, directriz espírita para que el espíritu comprenda las razones profundas del dolor y pueda revitalizarse. Socorro al afligido en los brazos de la desesperación como obligación irreversible, empero derrotero espírita para que el conocimiento lo liberte de toda tiniebla e inquietud. Oído atento y auxilio rápido al sufriente como terapéutica del momento, y también lecciones espíritas para que la causa de la lágrima sea modificada y el equilibrio gobierne la vida. Amparo al huérfano en el propio hogar como lección viva de amor, pero conducta espírita delante de él como línea de seguridad para su engrandecimiento. Asistencia a la mujer viuda y auxilio a la miseria como impositivos de acción cristiana. Mientras tanto, ofrecer la doctrina espírita a fin de que la revolución de la verdad conceda luz y vida, para que nuevos engaños sean evitados y libertando las mentes de las ligaduras poderosas con el mal. La caridad, para ser legítima, no dispensa la fe, que le ofrece vitalidad, y esta, para ser noble, debe afirmarse en el discernimiento de la razón como normativa beneficiosa. Por eso mismo el espiritismo es doctrina de amor, entre tanto, refrendando por los emisarios de la luz, el estudio merece régimen de urgencia y consideración especial para que la doctrina de por sí sola sea un sustentáculo a la hora de la amargura y de la desesperación, del sufrimiento y del desamparo, capaz de continuarse en fuente preciosa donde el creyente en cualquier época y en todo instante encuentre el agua viva a que se refería Jesús, en condiciones de calmar su sed en forma definitiva. ¿Algún comentario? Se mencionaba la asistencia y la ayuda al necesitado, que tiene que ser cuando alguien está con la situación de ayuda o asistencia material, y también cuando es espiritual. Sí, muchas gracias. Bajo pruebas y exámenes. A cada instante el aprendiz del Evangelio es convidado a la reflexión para no descender al abismo de la irresponsabilidad. Cuando menos espera, la cólera le sorprende, disfrazada trabajando en su aniquilamiento. Si resiste a su embestida inicial, falta mucho para conservarse en paz, puesto que surgiendo de nuevo, allí está situada, despiadada, obligada a retirarse, deja su miasma dañino en forma de cansancio o irritabilidad que le servirá de bases para el acogimiento futuro. Suponiéndose libre, el discípulo de Cristo se ve enredado en las peligrosas mallas de la intriga, sin atinar a meditar cómo se dejó envolver por la atmósfera venenosa de la maledicencia o de la calumnia. Recobrando sin embargo el ánimo y demostrándose resuelto en la contienda, descubre el amargor de la incomprensión que lo procede como ácido destructor diseminado por la senda. Refugiándose en la paciencia y en la bondad, es visitado por las mil fruslerías de la exigencia de lo cotidiano con que la frivolidad de los compañeros complica el tiempo, y se siente instigado por verdugos atormentantes que parecen cómplices entre sí con el objetivo central de impedir su ascensión. No hay duda de que pruebas y exámenes constantes hacen la verificación de los resultados evangélicos en la mente y en el corazón del hombre dedicado al quehacer cristiano. Con mucha propiedad, la tierra es considerada planeta de pruebas y expiaciones. La prueba examina experimentando el grado de preparación del alumno. La expiación enseña rigurosa la lección desperdiciada en la inutilidad o en el vicio. La prueba recuerda la época de la escolaridad. La expiación solicita el recurso de enfermeros. El aprendiz estudia y se prepara para la vida. El enfermero se reeduca y disciplina para continuar la vida. Escuela y hospital son los valiosos recursos que se
multiplica para el discípulo sincero de Jesús en la jornada libertadora. Exámenes y pruebas a todo instante. Prueba a la paciencia, examen a la productividad. Prueba a la humildad, examen del amor. Prueba a la bondad, examen de la vigilancia. Prueba a la comprensión, examen de la palabra. Prueba al equilibrio, examen del bien que yace latente en todos los seres. Por eso, la cólera, la intriga, la incomprensión y todo el cortejo de tentaciones que afligen al hombre dedicado hacia la luz de lo alto son preguntas importantes a responder con serenidad en las pruebas de hoy para evitar las expiaciones de mañana. El cansancio, la irritabilidad, la presunción colaboran con el egoísmo tóxico destructor de conciencias y sentimientos. Guárdate trabajando en la oración de la confianza y del bien para la emancipación de ti mismo. La lámpara encendida ilumina, pero no dispensa el combustible de esta o aquella naturaleza que vitaliza su haz de luz. El servidor de Cristo debe dejar que brille su luz con los combustibles del renunciamiento de sí mismo y de la abnegación incesante. Mientras el Señor y Maestro estuvo con nosotros, fue probado y atestado en exámenes rudos y crueles. Sin embargo, permaneció fiel y digno hasta el fin. Cuando fue desafiado por el amor, se vio a solas, al lado de los compañeros que dormían en el huerto. A la hora extrema y ahí mismo, aguardando el supremo testimonio, oró, uniéndose al Padre, y ungido de abnegación y amor por todos, transformó después los brazos ásperos de la cruz en alas luminosas con las que ascendió al reino, haciéndonos herederos de su valor y resistencia al mal, para enseñarnos que solo el amor posee la fuerza inamovible de edificar la verdad en el corazón del hombre indefinidamente, sin tropiezos ni caídas. ¿Algún comentario? Se mencionaba que las pruebas y los exámenes son constantes. Entonces eso nos hace reflexionar que tenemos que estar atentos en nuestros pensamientos y las acciones también. Muchas gracias. Delincuentes. No los abomines. Delinquieron por invigilancia o insania. Resbalaron y se demoraron en el profundo foso de innominables sufrimientos. Encarcelados, muchos de ellos darían la mitad de la existencia si pudiesen para recomenzar todo. Revolcándose en el barro, diversos sorben hasta las últimas gotas las lágrimas de fuego que juntaron en la copa del remordimiento. Son pobres hombres y mujeres sufrientes, nuestros hermanos de la experiencia evolutiva que transitan en la noche de la ansiedad interminable, que no alcanzan la madrugada del reposo, se dejaron enlazar por la serpiente de las disipaciones y se hicieron esclavos de tiranos destructores. Abrazaron el juego, la sensualidad, los estupefacientes, la criminalidad, algunos por la ignorancia resultante del abandono social a que fueron relegados desde la cuna, otros para huir de sí mismos, otros más aún por fuerzas vengativas, y allá quedaron en el laberinto de la locura, enajenados, insensibles, mas no todos. Muchas mujeres que antes abjuraron a la maternidad se lamentan en angustia solitaria de la incomparable desesperación del arrepentimiento. Todo darían si algo tuviesen para retener en los brazos de la juventud que huyó el hijo que suponían no deseaban. Innumerables representantes de abyecta animalidad que se enlodazaron en el desgaste exhaustivo se dejan consumir devorados por el tardío despertar queriendo olvidar. Incontables reprobos, dominados por las drogas entorpecientes, prosiguen cadaverizados bajo el vértigo que surge del miedo y de la vergüenza de examinarse a sí mismo. Criminales víctimas de un momento insano convirtieron el cerebro en lúgubre presidio y se demoran en la cárcel del cuerpo y del alma, recordando y sufriendo sin paz ni esperanza. Viciosos de toda naturaleza que comenzaron la carrera, abominables del seno materno, vieron muchos otros posiblemente menos comprometidos con el ayer o poseedores de fuerza moral más resistente, luchando en los brazos de la disciplina hasta conseguir equilibrio mientras ellos descansaban. Delincuentes, ciertamente todos nosotros lo somos. Delincuente o persona que delinquió. Delinquir, cometer delitos.
Delante de la mujer sorprendida en adulterio, el maestro tan solo pensó en ayudar, considerando que el delincuente conduce el faro pesado del crimen, torturándole la conciencia hoy o más tarde. En vista de las miserias de que ellos se tornaron fámulos, analiza tu posición ante la vida. No reclames a la suerte. Examina tus débitos en comienzo y detente en los compromisos negativos. La escalera que conduce a la caída moral no tiene último peldaño, siempre lleva hacia más abajo. La unión con la irresponsabilidad o la ambición no se rompe fácilmente. El primer engaño, cuando no es corregido, es una invitación a otro engaño. El placer del escarnio al prójimo es opio mentiroso. El delito planeado en la mente es crimen que se corporificará. Sométete a los factores kármicos de tu renacimiento y conténtate con ellos. Una vieja fábula narra, sin necesidad de comentarios, la historia de la rana que deseaba poseer el volumen del cuerpo de un bovino y que reventó al intentar. Observa el pensamiento divino presente en todo y comprenderás la necesidad de ser feliz con lo que tienes, como estás considerando a los que delinquieron, y ámalos, visitándolos en la cárcel, en el lecho de los sufrimientos reparadores, en las celdas correctivas del remordimiento a donde puedes ir. Sirviendo a los humildes y sufrientes de la tierra, el Maestro siempre fue benigno y piadoso con los delincuentes por comprender su desdicha, aun cuando aparentaban felicidad, y su ministerio de amor se tornó marcante en los años juveniles al debatir con los doctores de la ley en Jerusalén. Fue ligado a una cruz de punición a la delincuencia, entre dos salteadores que se habían dejado arrastrar por el hurto. Mientras tanto, a la hora de la muerte, su figura excelsa y pura entre ellos los honraba, como si así desease decirnos, sin enunciados verbales, sobre la necesidad de usar nuestra piedad en relación a aquellos que, imprudentes o enloquecidos, deliran con los crímenes del presente, amándolos a sí mismo sin ninguna indagación o aspereza. ¿Algún comentario? Se mencionaba de insensibles. Pues esta situación es una situación delicada porque estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde la mayoría son insensibles. Y hay muchas máscaras también, que hay quienes pueden esconderse en las lágrimas, supuestamente demostrando una sensibilidad que no necesariamente puede ser real, sino que puede ser hipocresía. Y también se le menciona la sensibilidad a quien escribe poemas, o a quien dice poemas, o a quien declama, y eso tampoco necesariamente tiene que ser cierto, porque eso solo es una habilidad hasta cierto punto como escribir o como actuar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, muchas gracias. Vamos a hacer la oración final. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.